Buenos días a todos. Todavía esperando a otros. Pero bien, aquí estamos. Quería empezar por expresar mi gratitud a ustedes por las oraciones en estos días. Todo eso del ojo fue una sorpresa, inesperado. Ahora, sabía que tenía un problema desde hace un mes. Pero cuando fui para la consulta el miércoles, no tenía ninguna idea que me iban a hacer algo ese mismo día, esa misma noche. Gracias por las oraciones, estoy bien, veo mejor ahora que he visto por un mes y todavía hay un poco de molestia, pero gracias por las oraciones. Y sin duda el Señor dirige nuestros pasos cada día, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie y cantar. Y lo siento, Alfredo, no hay mucha luz aquí. Parece que las baterías están gastadas. Pero vamos a cantar Me guía Él. Bien, buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué lindo ver a Elba, la joven Elba. ¿Ven? Muy bien. Me guía Él, que así sea, ¿verdad? ¿Ven? Siempre mi Señor, en
tomar asiento, gracias, pastor. Gracias, Kathy. Tenemos que cambiar las pilas, ¿no? Un poco difícil ver aquí sin luz. Lo siento por eso. Bienvenidos de nuevo por la segunda vez o tercera vez, porque también Alfredo dio la bienvenida a todos. Invito a todos a buscar en sus Biblias el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 9. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron los capítulos 9 y 10? Ok, bien. Varios de ustedes, muy bien. Porque no hay tiempo en el mensaje leer todo. Es algo que ustedes pueden hacer en casa. Y la razón por que estamos tratando un pasaje tan largo hoy, 2 capítulos, primero de Samuel, capítulo 9 y también el capítulo 10, la razón es porque los 2 capítulos van juntos. Cuentan la misma historia. Hay solamente una historia que está pasando aquí en estos 2 capítulos. Pero antes de leer y empezar a examinar el pasaje, quiero que todo el mundo piense de su vida espiritual. Sabemos que nunca vamos a llegar a la perfección o a la madurez perfecta aquí en esta vida. En Filipenses capítulo 3, Pablo mismo dice, prosigo a la meta, ¿no? Me extiendo. Pablo, el gran apóstol Pablo, sabía que no había llegado. Es igual para nosotros. No hemos llegado y no vamos a llegar a la perfección aquí en esta vida. Muchas veces nuestro andar espiritual es como los pasos de nuestro nieto, Ezequías. Hace un par de días estamos hablando con nuestra hija Lisa por un video y fue difícil prestar atención a nuestra hija porque allí detrás de ella, en el fondo, vimos a nuestro nieto Ezequías, que tiene solamente 1 año, dar un par de pasos, girarse, haciendo piruetas, caer, levantarse, un par de pasos, girarse de nuevo, caer, y fue tan divertido y tan gracioso. Pero no somos así en la vida espiritual. Tomamos un par de pasos hacia adelante, creciendo en la fe, y después, otra vez en el piso, ¿no? Y es lo que nos pasa, porque no somos perfectos y no vamos a llegar a la perfección en esta vida. Si es así en tu vida, y sé que es así en mi vida también, pero puesto que es así en nuestras vidas, el pasaje que vamos a estudiar hoy va a ser de una gran bendición. La Biblia dice, o Pablo dice en la Biblia, por medio del Espíritu Santo, en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él, hablando de Dios, ¿alguien puede terminar la frase? Él permanece fiel. Muy bien, Santiago. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y es el mensaje de los capítulos 9 y 10 de 1 de Samuel. Los capítulos aquí que vamos a estudiar hoy nos hablan de un Dios fiel a pesar de nuestros fracasos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa. Y los que están escuchando por Facebook, los que van a ver el mensaje más tarde,
pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en todos nosotros. Porque somos como Ezequías, tomando un par de pasos y caemos. Y, Señor, es así en la vida espiritual. No somos perfectos. Sin embargo, permaneces fiel. Gracias por ese ánimo. Gracias, Señor, por el hecho que sabemos que siempre permaneces fiel a pesar de nuestros fracasos. Ahora, bendice tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo. Amén. En este momento de la historia de Israel, aquí en 1 de Samuel 9 y 10, la nación había pedido un rey, un líder humano para tomar el lugar de Dios. En vez de servir al rey Dios, querían servir a un rey humano. Y fue un momento de un gran fracaso nacional, pidiendo a un rey. Ahora, fue el plan de Dios dar un rey a la nación de Israel, pero en ese momento no, más adelante. Pero el pueblo pidió un rey fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo planeado por Dios. Un gran fracaso de parte de los israelitas. Y esta porción de las Escrituras nos cuenta cómo Saúl se hizo el primer rey de Israel. Y aún más importante, este pasaje nos dice que Dios sigue fiel a pesar de nuestros fracasos. Dios sigue fiel a pesar de nuestros fracasos. Qué bendición, ¿no? Qué bendición saber que Dios permanece fiel. Caemos, nos tropezamos, fallamos, pero Dios permanece fiel. Y es la gran lección que Dios está enseñando a su pueblo aquí en esos dos capítulos. En un tiempo de rebeldía, en un tiempo de anarquía espiritual, Dios quiere mostrar que Él permanece fiel. Entonces vemos en esos dos capítulos que Dios sigue fiel a pesar de nuestros fracasos, y lo vemos porque Dios sigue guiando nuestros pasos. Él sigue dirigiendo nuestros pasos, aun cuando no somos fieles. Entonces vamos a examinar rápidamente cómo el Señor dirigió los pasos de Saúl hacia el profeta Samuel para llegar a conocer y hablar con Samuel. Primero de Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 4. La Biblia dice en capítulo 9, versículo 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro hermoso que él, o más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y el versículo 4, y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron.
Ahora, nota lo que está pasando aquí en estos versículos. Saúl era de una familia rica y privilegiada. Y personalmente Saúl era un hombre asombroso, alto, guapo, fuerte. Y un día se perdieron las asnas de su padre. Ahora, diríamos que eso no es mucha cosa. Ahora, imagina perder tu trabajo y todo lo que tienes guardado, si tienes algo guardado. Para ellos, las bestias del campo eran su riqueza. Entonces, Cis, el padre de Saúl, envió a Saúl y a un siervo a buscar las asnas. Entonces, ellos fueron de un lugar a otro, buscando las asnas sin encontrarlas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué pasó esto? Porque se perdieron las asnas de su padre. Es porque Dios estaba obrando. Es porque Dios estaba usando las bestias del campo, las asnas, para dirigir los pasos del futuro rey de Israel, Saúl. Dios está obrando aquí. Entonces, Dios usó las asnas perdidas. También usó el lugar donde Saúl y su criado, su siervo, estaban. Mira los versículos 5 y 6. El versículo 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, vámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él, el siervo, le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues, allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Entonces, después de buscar las asnas de un sitio y otro, y caminando mucho buscando las asnas perdidas, llegan a un lugar, y no cualquier lugar, como veremos. Llegan a un lugar, y Saúl dice, ahora, no podemos encontrar las asnas. Seguramente mi padre ya está preocupado por mí y por nosotros. Es tiempo de volver a casa. ¿Qué le dijo el siervo? En esta ciudad. ¿Qué ciudad? Porque sabemos de otros pasajes que la ciudad donde vivía Samuel fue Ramá. Entonces, en esta ciudad vive un profeta, Samuel, y todo lo que dice sucede. Ahora, les pregunto, ¿cómo es que en el mismo momento que Saúl estaba dispuesto a abandonar la búsqueda y volver a casa, que estaban al lado de la ciudad de Ramá? Dios todavía estaba dirigiendo sus pasos. Estaban en un lugar idóneo, en un lugar correcto. Dios todavía estaba obrando en la historia de Saúl. También Dios usó la llegada de Samuel en el momento oportuno. Al llegar a la ciudad, la Biblia dice, y no vamos a seguir leyendo todo, pero la Biblia dice que había algunas chicas, algunas muchachas allí afuera de la ciudad, y Saúl paró para hablar con ellos y preguntar sobre el profeta. Hay una leyenda judaica que dice que las doncellas allí querían hablar con Saúl porque era un hombre tan guapo, tan fuerte, un hombre macho, ¿no? Un hombre de hombres.
ninguna mujer casada debería pensar en esos términos, ¿ok? Porque nosotros los maridos no somos así. Pero bien, la leyenda dice que las chicas allí, las doncellas, estaban, mira este hombre que se acerca para hablar con nosotros. Y entonces ellas le dijeron, el profeta acaba de llegar. El profeta, mira, está subiendo a la ciudad delante de ustedes. ¿Cómo es que Saúl y su siervo llegaron justo cuando Samuel estaba llegando? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Fue Dios obrando. Fue Dios dirigiendo los pasos una vez más. Mira en los versículos 11 y 12. Todavía en 1 de Samuel 9 y el versículo 11. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente, el profeta? Ellas, respondiéndoles, dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en un lugar alto. Entonces, ellos llegan. ¿Cuánto tiempo llevan Saúl y su siervo buscando las asnas? No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero varios días, quizás semanas, porque estaban buscando las asnas en tantas ciudades, en tantas zonas. Y ahora llegan aquí, y esas chicas, esas muchachas dicen, el profeta acaba de llegar. Dios estaba obrando y dirigiendo los pasos de Saúl. También Dios utilizó una revelación que había dado a Samuel. Vamos a leer versículos 15 a 17. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Entonces Dios ya había dicho a Samuel, mañana a esta misma hora viene un hombre. Es él quien va a ser el primer rey de Israel. Pero, ¿veis cómo Dios estaba obrando? Cómo Dios estaba dirigiendo cada cosa, aún las asnas perdidas. Dios utiliza las circunstancias de la vida muchas veces para dirigir y guiar nuestros pasos. Entonces, Saúl y su siervo entran en la ciudad, hablan con Samuel, el profeta, y Samuel honró a Saúl, tanto con sus palabras como con sus hechos. Miren el versículo 20, capítulo 9, versículo 20. Dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, han pasado 3 días. Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Porque Samuel está hablando a Saúl.
mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. ¿Qué está diciendo Samuel a Saúl? La idea aquí es que Saúl iba a ser el rey, que iba a ser admirado por todo el pueblo, el objeto de admiración, y todo lo que tenía, o que iba a recibir bienes. Samuel está dando mucho honra a Saúl. Entonces invita a Saúl a entrar y comer, y le dio el lugar de preeminencia alrededor de la mesa y la mejor carne. Pienso en los otros que estaban allí alrededor de la mesa. ¿Qué está haciendo el profeta? Bueno, sabemos que es mayor. ¿Ha perdido algo allí? Algunos tornillos, ¿no? Tornillos sueltos, algo así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha invitado a este desconocido? Es un hombre alto, fuerte, guapo. Bien, ok. Pero ¿por qué lo ha invitado a cenar aquí en el lugar de preeminencia, comiendo la mejor carne? ¿Por qué? Ellos no sabían. Pero Samuel estaba honrando al futuro rey de Israel. Y Dios estaba guiando los pasos de Saúl en toda esta historia. Con las astas perdidas, llegando a la ciudad donde estaba Samuel en ese mismo momento, Dios estaba obrando allí en el trasfondo, detrás de las cortinas, manejando todo, a pesar del fracaso nacional. Y Dios sigue dirigiéndonos a nosotros. Dios dirige también nuestras vidas a pesar de nuestros fracasos. No sé para ustedes, pero eso me da mucho gozo y paz. Porque sé que no soy perfecto. Sigo creciendo, sigo aprendiendo, pero no he llegado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3? Versículos 5 y 6, versículos muy conocidos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, que dice que es la promesa, Él enderezará tus veredas. Una promesa que Dios va a dirigir nuestros pasos. Una promesa que Dios va a guiarnos. Cantamos antes, me guía Él. Y es así, Dios nos guía aún cuando fallamos. Mirando el pasado, mirando mi vida, mis padres se separaron y eso no fue la voluntad de Dios. Pero Dios aún en medio de esas circunstancias de mi vida estaba guiando mis pasos. Por razón de la separación de mis padres, mi madre y yo nos trasladamos a otro estado y empezamos a asistir a una buena iglesia. Una iglesia donde aprendí cómo servir al Señor. Una iglesia donde escuché de la necesidad de servir al Señor en el campo misionero y me entregué al Señor para servirle en el ministerio. Una iglesia donde escuché de la Universidad Bob Jones, a donde fui después y donde conocí a mi esposa. Estoy contento que el Señor me estaba dirigiendo. Aún sin saberlo, aún usando algo malo como la separación de mis padres, Dios todavía estaba guiando mis pasos. Antes de entregarme al Señor, Dios estaba dirigiendo todo. Dios es fiel, aún en tus fracasos. ¿Qué dice 1 Juan 1:9?
Si confesamos nuestros pecados, bueno, el pecado es un gran fracaso, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios permanece fiel. Y tu situación actual parece que no está aquí, no. Todavía no hemos llegado. Falta algo aquí en las diapositivas. Pero tu situación actual es el producto de Dios dirigiendo tus pasos hasta el día de hoy. Y a pesar de tus malas decisiones. A pesar de tus fracasos, a pesar de tu rebeldía a veces, a pesar de tus malas decisiones, Dios todavía ha estado allí en el fondo dirigiendo tus pasos. Ahora, tengo que aclarar dos cosas rápidamente. Una persona puede llegar al punto de ser abandonado por Dios, Romanos capítulo 1. Pero allí está hablando de incrédulos. El Hijo de Dios, la persona que es de verdad Hijo de Dios, nunca, jamás va a ser abandonado por Dios. Y aun cuando sea parte del Señor, aun cuando hay un fracaso grande en su vida, Dios permanece fiel. Dios sigue dirigiendo sus pasos. Ahora, eso no es una excusa para vivir a nuestra manera. Dios me va a bendecir, Dios va a obrar, Dios va a dirigir todo. Entonces hago lo que quiero. No. Porque hay consecuencias. Por razón de pedir a un rey, Israel iba a sufrir. En el capítulo 8. Lo vimos el domingo pasado. Como iba a sufrir las consecuencias de pedir algo fuera de la voluntad de Dios. Hay consecuencias. Pero aún en medio de esas consecuencias, Dios todavía está dirigiendo las cosas. En la disciplina, Dios está llamándonos. Lorenzo, hay que volver. Puedes descansar, puedes gozarte en el hecho que Dios no te abandona. No somos perfectos, hermanos. Fallamos muchas veces, pero Dios sigue fiel. Y qué bendición. Y podemos descansar en eso. Dios es fiel a pesar de nuestros fracasos. Y lo vemos aquí porque Él sigue dirigiendo nuestros pasos. Y en segundo lugar, Él sigue obrando a nuestro favor. Y no queda mucho tiempo. Entonces tengo que correr. ¿Listos? Hay que montar los caballos y correr un poco aquí. Dios sigue obrando a nuestro favor. Entonces, mira al final del capítulo 9, el versículo 27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado, ese es el día siguiente, la mañana siguiente, después de la cena, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, en secreto, Samuel ungió la cabeza de Saúl. La práctica de ungir la cabeza de alguien de parte de un profeta fue un símbolo de la presencia de Dios con esa persona. Que Dios iba a usar a esa persona en una manera especial. Y entonces, si sigues la lectura aquí en el capítulo 10, Dios confirmó su presencia con Saúl. Ahora, eso fue en privado, cuando Samuel ungió su cabeza. Pero después Samuel le dice, 3 cosas van a suceder en este mismo día. Primeramente, 2 hombres vas a
conocer a dos hombres y los dos hombres van a decirle dónde están las asnas perdidas. Después van a conocer a 3 hombres que te darán 2 panes. Después habrá un grupo de profetas profetizando y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Entonces Samuel dice, estas 3 cosas van a suceder en este mismo día como una prueba, como una demostración que Dios te ha elegido. Bueno, mira en el capítulo 10, versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Cambió su corazón. Y todas esas señales acontecieron cuando? En aquel día. Versículo 10. Y cuando... versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Todo pasó exactamente como Samuel había dicho. Bueno, tengo que aclarar algo. Esto del Espíritu Santo que vino sobre Saúl no está hablando aquí de su conversión. En el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia en la cual vivimos nosotros, cuando una persona deposita su fe en el Señor, viene el Espíritu Santo en ese momento para morar en su corazón. No hay tal cosa en la iglesia como un creyente sin el Espíritu Santo. No tenemos que esperar la venida del Espíritu Santo. Ya está, si somos creyentes. Pero en el Antiguo Testamento fue diferente. El Espíritu Santo no moraba en los hombres y en las mujeres. Vino sobre algunos para capacitarlos para hacer la obra de Dios. El Espíritu vino sobre Sansón. Ahora, viene sobre Saúl. Y fue así, vino sobre alguien para capacitar a esa persona para realizar la obra de Dios. Está hablando no de su conversión aquí, pero está hablando de su capacitación. Dios capacitando a Saúl para ser el rey de Israel. Y llegando al fin del capítulo, Samuel llama a la nación de Israel a una asamblea en la ciudad de Mizpa. Hicieron una clase de sorteo para indicar la voluntad de Dios. No es para hoy en día. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando aquí, enseñándonos la palabra de Dios, guiando nuestros pasos. Pero en el Antiguo Testamento ellos no tenían la palabra de Dios, no tenían la presencia permanente del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, a veces Dios indicó su voluntad a Israel en el Antiguo Testamento por medio de un sorteo. Entonces, hicieron un sorteo confiando en Dios para dirigirlo. En el primer lugar, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín fue tomada. De la tribu de Benjamín, la casa de Cis, el padre de Saúl. De la casa de Cis, Saúl mismo fue tomado por sorteo. Todo demostrando que Dios había elegido a Saúl como el primer rey de Israel. Mire en el versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Dios estaba obrando, Dios estaba confirmando que fue Saúl
quién iba a ser el primer rey de la nación. Dios había dirigido los pasos de Saúl, estaba obrando a favor de su pueblo, y como en esta historia de la nación de Israel, Dios sigue obrando a tu favor también. Aún en tus fracasos, Dios busca tu mejor. Piensa en todas las bendiciones que recibes cada día: comida, la salud, un techo sobre tu cabeza, un trabajo. Si no tienes un trabajo, seguramente el Señor está proveyendo por otro medio. Pero Dios te está bendiciendo. Y si nos rebelamos, viene la disciplina de Dios. Pero Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama. Porque está buscando nuestro bien, lo mejor para nosotros. Dios siempre está obrando a nuestro favor, aún en medio de la disciplina. Dios permanece fiel. Cristo murió por ti, murió por mí. Y promete en Mateo capítulo 28 estar con nosotros hasta el fin del mundo. No somos perfectos. Vamos como nuestro nieto Ezequías. Vamos a caer. Vamos a tropezar. Pero Dios permanece fiel. Dios quiere obrar en nosotros y Él va a obrar. Entonces, ¿cómo vas a responder a esta realidad? A la realidad que Dios es fiel a pesar de tus fracasos. Bueno, deberías sentir algo de gozo en saberlo, ¿no? Algo de consuelo, de paz. A veces cuando una persona se aparta del Señor, se pregunta si será posible volver. Si será posible un día ser perdonado. La respuesta es sí. Okay. La respuesta es que el Padre Celestial espera con brazos abiertos. No te ha abandonado por razón de tus fracasos y pecados. Dios sigue dirigiendo tus pasos. Dios sigue obrando a tu favor. Amén, sí, estoy de acuerdo. ¡Qué gozo! Saber que Dios no nos abandona. Entonces debemos sentir el gozo, debemos sentir la paz de Dios. Y si nos hemos apartado del Señor, debemos volver al camino. Porque Dios nos espera. Dios no va a decir, Alfredo, ¿qué has hecho otra vez? Olvídate, me olvido de ti. No lo va a hacer. Dios espera y quiere recibirnos. Es lo que está pasando en estos capítulos. Un tipo de gran fracaso nacional. El pueblo pidiendo un rey en vez de someterse a Dios como rey. Pero a pesar de todo eso, Dios permaneció fiel. Dirigiendo los pasos de Saúl a Samuel, haciendo todo, obrando, demostrando que Él estaba obrando en la elección de Saúl. Hermanos, qué bendición es saber que Dios permanece fiel. Si estás apartado de Él, vuelve. Dios no tiene que volver. Todavía está. Eres tú quien tienes que volver. Vuelve al Señor. Y gózate en el consuelo y la paz en saber que Dios es fiel. A pesar de tus fracasos. A pesar de tus malas decisiones y tus pecados. Oremos. Padre Celestial, gracias que eres fiel.
Y no sabemos cómo obra el Señor, no entendemos muchas cosas, pero sabemos que permaneces fiel. Tenemos ejemplos de eso aquí en estos 2 capítulos. La elección de Saúl como el primer rey de Israel. Pero fue porque tú estabas dirigiendo sus pasos y porque tú estabas obrando a favor de tu pueblo. Porque ellos iban a sufrir las consecuencias de su mala decisión de pedir un rey. Pero Señor, todavía estabas obrando. Y todavía en nuestras vidas estás obrando. Gracias, Señor, por eso. Si hay alguien escuchando que se ha apartado de ti y no sabe y tiene dudas si será posible volver o no. Señor, obra en su corazón para que hoy mismo tome la decisión de confesar su pecado a ti y de volver a tu camino. Todavía estás allí esperando. No has abandonado, no has desamparado a tu hijo. Pero Señor, la persona tiene que volver. Llena nuestros corazones con paz, con gozo, con consuelo, sabiendo que eres un Dios fiel, a pesar de nuestros fracasos. En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos tu bendición. Amén.